frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Arriba, 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 abajo. La juventud de fines del siglo pasado y del presente siglo soñaban con una ruptura. En el Ecuador, en la sierra, se levantaba ese ideal de ruptura de los 25. 25 años de democracia, 25 años de una democracia que parecía que la juventud la iba a cambiar. Por Guayaquil, nacía y en Guayaquil un programa en Radio Tropicana, 540, Juguete Rabioso. Programa que me encantaba escucharlo y que hoy casi cumple 15 años de no estar en existencia o 15 años de haber iniciado su existencia y alrededor de 12 años de haber salido de sintonía. Sin embargo, en Río Arriba, Río Abajo, quiero conversar con tres de esos actores, Andrei Maldonado, El Curro Toral y Javier Flores, los tres profesionales del derecho, con quienes soñábamos con esa ruptura entre el pasado corrupto de un Ecuador cuya historia democrática no había sido lo que sus padres hubiesen querido, ni creo que hoy esa ruptura se dio y muchos de ellos terminaron repitiendo los mismos patrones e íconos de sus padres. Bienvenidos a mis tres contertuliantes para hacer un análisis sobre, primero, por qué se llamó Juguete Rabioso, querido Javier. Juguete Rabioso es una novela de Roberto Arlt y particularmente al Curro y a mí, que fuimos los promotores de la idea de Juguete Rabioso en conjunto con una gallada de amigos y obviamente la gente de Tropicana que acogió, y particularmente usted, Ramón, con particular entusiasmo, la iniciativa que teníamos de conversar de una forma distendida, diferente, de distintos aspectos de la realidad, tratando de subvertir algunos lugares comunes y haciéndolo como quería Roberto Arlt, por prepotencia de trabajo, por echarle ganas a hacer algo de corazón y tratar de que ciertas ideas vayan calando y vayan generando opinión. Y creo que más allá de que ciertamente una experiencia como esa al final termina siendo un ejercicio hermoso, pero tal vez que no tenga los resultados que se buscaban de lograr un cambio generacional. Son muchas más las continuidades que las rupturas, creo, en el ejercicio, pero en sí mismo, y ahora mismo que con el Curro hemos visto unos cassettes que él había guardado. Imagínate la época para que hayan cassettes de eso. Hay como 12 que son un registro, un testimonio de un pensamiento diferente, en un Ecuador diferente, un Ecuador del 2007, con un presidente que en ese entonces apareció en la política en un plan rupturista también, que luego ha terminado siendo... Continúe. Yo decía en una metáfora, se convirtieron en los payasos del ascensor que al principio criticaban. Y es una metáfora un poco dura, pero creo que al mismo tiempo es real. Creo que el afán de cambio total, el afán de revolucionar propiamente, fue cediendo al afán de lograr sostener un proyecto contra viento y marea. Al final, cayendo. Cuando los conocí a los tres, no habían canas en sus sienes, no habían esa presencia de la historia. Como decía Javier, en esa época éramos una sociedad de cassettes. Quizás la generación contemporánea no sabe ni de lo que le estamos hablando. Han pasado 15 años y en tiempos contemporáneos pueden implicar 2 generaciones o 3 generaciones científicas, tecnológicas y sociológicas. Curro, esa subversión de la que dejaba el Juguete Rabioso y que se dio en este movimiento que de alguna forma era un movimiento informal, pero era político y muchos de ustedes terminaron contribuyendo a la política de una forma u otra o a la actividad de cambio. ¿Dio esa subversión o se quedó en esa línea continua como un pico de nuevo así muy pequeño en el flujo del deseo? Terminó simplemente haciendo una continuidad. Bienvenido, Curro. Muchas gracias, Ramón. Y muy buena pregunta, además, sobre la subversión, la ruptura. Yo quisiera matizar un contexto un poco más amplio, siendo que yo vengo a Guayaquil realmente con 21 años y a finales de los 90, 96 para ser preciso. Y creo yo que, y esto lo he conversado con muchos amigos,
creo que se da un proceso generacional de convergencia en el que pueden coexistir en los mismos espacios de discusión de ideas los diferentes matices de la escalera social. Entonces, en un plano más cerrado de flujo de ideas, caso de Andrei, economista, vale decir, Javier, compañero siempre en la universidad, en el derecho, que era tal vez lo más parecido al humanismo en un Guayaquil que desangelado, digamos, en su oferta educativa en aquel entonces, no quiero entrar en ese detalle, pero para las humanidades poco espacio. Y creo que Juguete Rabioso desemboca en todas las conversaciones, todos los sueños, fantasías, idealismos, utopías propios de esa etapa primaveral de la vida, cuando se tenía contacto con la política, pero no se tiene idea realmente, más allá de que se sabe que está atravesada por muchas pasiones humanas, es corrupta, ¿entiendes? Pero tuvimos ese arresto, digamos, de reunir esas ideas, sobre todo de un país que en el 2005-2006, digamos, es el fin del siglo XX en Ecuador, digamos, la continuidad de esa época neoliberal. Y el correísmo, independientemente de lo que pasó y de la afiliación en la que se inscribía, la centroizquierda, realmente era un vehículo en el que toda una generación, yo soy del año 74, o sea, los de 25 años del siglo XX, 30, o sea, en esa etapa, independientemente de cualquier cosa, en la posibilidad como un agente social, había espacio para cierto tipo de idealismo, es decir, de trabajo bien intencionado con la idea de que iba a contribuir en un punto determinado a transformar la historia. Pero el tiempo es implacable. Cuando dices que había un cierto tiempo para el idealismo, ¿es que el idealismo ha muerto en su concepción? Yo creo que el pragmatismo en la medida superó del tiempo, tal vez el curro toral de 23 años, 24 no es obviamente el de 46, y el idealismo ha variado ostensiblemente por un pragmatismo, por un realismo, por un entender lo que es querer cambiar y lo que es el poder cambiar según un contexto. Andrei, esto toma tiempo. Desde la economía, el foco analiza, el curro analiza que había un neoliberalismo y si iba a ser reemplazado por un socialismo. Y el tema económico, ¿realmente había un neoliberalismo y realmente se construyó un socialismo o fueron autarquías del discurso de mercado, el discurso del Estado que se terminaron imponiendo sobre la sociedad? Yo creo que había matices, ¿no? Matices de ideas neoliberales, la parte, digamos, nueva del liberalismo como tal. Luego hubo los matices de este izquierdismo o revolución, que si lo analizamos ya con detalle, no es que hubo una revolución, hubo un reformismo tal vez. Pero había matices que alimentaban el discurso, o que alimentaban el discurso, sea para posicionarse con un discurso propio, o para atacar a una práctica que venía haciendo y por el cual planteabas a un enemigo. Pero creo, y el otro día en un programa de esta radio también escuchaba, que el problema acá es que ni siquiera hay ideologías fuertemente formadas, ¿no? Son diferentes posiciones que hay en el poder en determinado momento y que manejan el poder bajo sus ciertos principios básicos ideológicos, pero que finalmente los llevan a intereses, algunos más corruptos, otros menos corruptos, unos más para un lado del molino, otros para otro lado del molino, que se acomodan en un discurso, pero que al final terminan siendo un poco más de lo mismo. Simplemente el poder es para los otros, pues para los que no estaban en ese momento del poder, o los que van a recuperar el poder, o qué sé yo. Pero al final no existe como tal una línea dura de pensamiento, y ni siquiera un pragmatismo tipo Merkel en Alemania, por decirlo así, que siendo de una partidaria, de una línea política, pues puede analizar el entorno, puede entender qué es lo que está pasando, los momentos políticos, y no es que renuncie a sus principios, pero sí entiende que hay que tener una gobernabilidad y que eso significa pactar con otros grupos de poder, con la sociedad, e invitarlas a ser parte de ella para poder un poco maniobrar y ejercer el poder realmente para el pueblo. Andrei me lleva a una reflexión de vacíos, de partidos. Mientras decía lo que señalaba Andrei Maldonado, me quedó una idea, cierto, ¿no?
Mientras en América Latina y en Colombia ya hay un movimiento y un partido verde, el Ecuador no inicia la ruta de la politización de un partido verde en el Ecuador. Y me deja preocupado porque es una tendencia conceptual, filosófica del occidente y de la cristiandad a la que nos pertenecemos. Indistinto que no vayamos a la iglesia, pertenecemos a una cultura occidental. Y no estoy viendo ese desplazamiento de la juventud que debería haber sido afectada, no ya quizás no la juventud de ustedes, sino los que tienen 10 años menos que ustedes, deberían ya tener un líder que sea el verde number one del Ecuador. ¿Por qué? Quizás lo que analizó André es lo que deja en vacío, la falta de concepción de lo que es la organización política como un fin social. La paradoja del Ecuador es que tiene los derechos de la naturaleza, pero no tiene un partido verde, por ejemplo. Tiene una declaración lírica, pero no tiene gente que haga que esa declaración se convierta en una realidad. Y es una constante, de hecho. Ecuador tiene una constitución que tiene cerca de 100 derechos consagrados. Yo quisiera saber cuántos de esos tienen realmente una consagración en políticas públicas que sean eficaces y que se conviertan en realidad para la gente, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Yo lo que veo es que todos y cada uno de esos derechos tienen unas falencias gravísimas que tienen que ver con una ausencia de presupuesto e incluso hasta de voluntad política para satisfacer ciertos lineamientos básicos de esos derechos. Y particularmente creo que en el Ecuador no tiene un sistema político que es un cascarón vacío. O sea, realmente nuestra política, los partidos políticos que se supone que son los instrumentos básicos de la orientación política, yo creo que están pensados para llevar a cierta gente al poder y luego redistribuir recursos o prebendas, privilegios, acceso a ciertas esferas de poder para poder articular mejor una, en definitiva, defensa de intereses, como decía André, que se traducirán en ocasiones en privilegios específicos o en recursos monetarios. Pero más allá de esa pequeñez, de esa escasez de visión, porque al final es una visión de túnel, es entender la política como una maquinaria para producir recursos que satisfagan intereses concretos. Y es una pérdida porque el concepto de política debe ser mucho más generoso. Aquí es muy mezquino. Yo quisiera, hablando de generosidad y construcción de esa caja vacía, ese cascarón vacío, me hago una pregunta. Si el cascarón de la política está vacío, ¿cuál es su origen? Y comienzo a revisar el otro grado de evolución que es la que alimenta eso. ¿Cuán vacías están las universidades y politécnicas del Ecuador? Porque casi todo el movimiento político, el universo académico, ha generado y gestado grandes transformaciones. Las transformaciones en Francia, en Alemania, en el mismo Argentina, si mal no recuerdo, en los años 20, el Cordobazo, implicaron básicamente reformismos producidos por las universidades. ¿Cuán afectado está el sistema universitario del país que no ha podido generar eso? Que inclusive en la generación anterior a la mía se dio en la Universidad Católica de Guayaquil, cuando le tumbaron el kiosco a los curas. Hoy día no se ha logrado tumbar el kiosco a mi modo de ver y con todo respeto a los dueños y administradores de la universidad, la mercantilización de la educación superior. Es una realidad dura de aceptar, pero es así. La educación en Ecuador, lamentablemente, creo que cayó en un vacío de la vacuidad, perdón la expresión, de la hiperdigitalización, de lo telemático que sustituye lo presencial, y en general el mercado en todas sus formas, digamos, ha entrado en la universidad, que normalmente debe ser el generador de ideas, resorte, que cada cierto tiempo son los disparadores, digamos, no digo revoluciones, pero sí de movimientos de ruptura, transformaciones, y es como la entropía. Creo que ya se enfrió, ya no hay ese núcleo incandescente expansivo, sino que ya estamos en la periferia. El frío de la periferia está cercando un centro caliente, por hacer esa metáfora, ¿no?, con el sistema solar, y donde debía irradiar el calor de las ideas, la efervescencia, la ebullición, ahora está enfriado. Básicamente por esa idea estándar de la idea de la sociedad clientelar, usuario, ya no ciudadano, más atravesado por lógicas de mercado que por de esa sociedad. Y por lógicas de Estado también. No responsabilidad de solo formalmente, la lógica del mercado y la lógica del Estado
históricamente y un poco en el modelo, por llamarlo, ubicarlo en un lugar en el espacio de la realidad ideológica, los que los neomarxistas querían reformar, era darle un espacio a la sociedad. La sociedad se ha quedado atrapada en alguna forma por el mercado, y también por el Estado. Es decir, ambas han desequilibrado la fórmula de la sociedad. Por el mercado y yo diría por la cultura. ¿Qué esperanzas hay si es que en un sistema educativo, llámalo universitario, secundario, primario, tus profesores, los que te enseñan a ti, están metidos también en la cosa pública o en la cosa privada? No importa lo que te enseñen de los textos, al final tú los ves actuando en sus actividades privadas o públicas de una manera totalmente contraria a la que te dan en clases. Y yo creo que ahí hay gran parte de esa esquizofrenia, por así llamarlo, social, en donde me dicen a mí, por ejemplo, oye, no tienes que pasarte la roja, hay educación para que no me pase la roja en el semáforo, pero luego en el día a día, mis profesores, mis compañeros, todo el mundo lo hace, y el vigilante que lo deja hacer, pues no es con él. Entonces hay una especie de esquizofrenia en la sociedad que yo creo que se ha venido profundizando en los últimos años, y en donde yo, nuevamente repito acá, es el tema de que mis educadores, ¿no?, terminan siendo, digamos, los que violentan la educación. Ese no es conmigo. Quizás ha sido construido tal vez por el crecimiento de las grandes urbes, donde no sucede lo que mismo sucede en Cuenca, que es interesante analizarlo, que los niveles de corrupción del IES de Cuenca son infinitamente menores a la transgresión económica que están sucediendo en otros lugares. Y ahí viene un poco la base de la educación, la importancia de la educación, en la cual, insisto, yo no creo que podamos cambiar un modelo si las universidades lejos y los padres aspiran es que los hijos tengan un título y no una formación. Correcto. Y yo me preocupo, por eso fundamentalmente digo, ¿dónde está? Y vuelvo a insistir, ¿dónde está el nacimiento de esa corriente identificada en el 2008 en la Constitución con derecho a la naturaleza, lo que usted decía? Si realmente en el pensum académico más ha estado la sacralización de los líderes históricos y unos que todavía no son parte de la historia, sino que no son todavía parte de la historia porque no están muertos, y se transforman en el dogma que se muestra y no ese respeto tan importante hacia la naturaleza, querido Javier. Yo creo que sobre lo que decía André acerca de por qué un tipo puede mirar a otro lado en vez de hacer cumplir la ley, y creo que la respuesta está en que mucha gente opera de una forma tremendamente utilitaria frente al Estado y frente a la sociedad en general. Y eso para mí es una incapacidad de pensar simbólicamente la sociedad de una forma mucho más compleja y sobre todo y particularmente en no pensar en la dignidad humana del otro como un igual a uno. Creo que hay ciertos patrones que uno ha venido arrastrando como sociedad, la sociedad ecuatoriana en este caso concreto, y que son patrones que vienen trazados desde los tempranos momentos en que se organiza la sociedad. Se organiza sobre ciertas líneas que establecen diferencias, jerarquías, desigualdades, y esas desigualdades, lejos de resolverse con el tiempo, se han perpetuado y reforzado. Ahí me viene un análisis regional, ¿no? Cómo el comportamiento del fenotipo y el genotipo, que es igual en Uruguay que en Argentina, no ha desplazado al Uruguay hacia la esquizofrenia. Porque lo que vive Argentina hoy, a través del discurso intelectual, ideológico, de ese peronismo que infiltra, cuando me decían siempre, es que ya la derecha tiene un candidato. No, la derecha no tenía ningún candidato, ni el modelo liberal, porque todos son peronistas. Es decir, el anterior presidente de la Argentina era su patrimonio lo formó en el peronismo. Es decir, todos son peronistas, están intentando ver cómo le dragan al Estado y cómo llenan clientelarmente. En ese marco, ¿cuál es la diferencia, Curro, usted que ha vivido en esa región de La Plata? ¿Cuál es la diferencia que marca que esta provincia tenga un comportamiento, provincia en tamaño, como Uruguay, siendo una república tan respetable en el oriente latinoamericano, con esa esquizofrenia que está viviendo en este momento político, institucionalmente, económico y democráticamente la Argentina? Antes que nada, a mí siempre me pareció muy interesante
más o menos desde, ahora que creo que mañana o pasado mañana van a ser 20 años del famoso estallido social en Argentina, que dio paso al corralito y a ese viraje a la izquierda de algunos gobiernos, empezando por el de Néstor Kirchner. Y bueno, luego vino Evo, Lula, obviamente Correa. Y en ese espejo que ha habido, yo voy a decir dos cosas básicamente. Una, un poco en línea de lo que decía Javier. Creo que cualquier proyecto, en cualquier forma que se plantee en el país, y no quiero ser fatalista, está destinado a fracasar, porque la raíz del problema, según mi interpretación, es la profunda desconfianza de un ecuatoriano hacia otro ecuatoriano. Entonces, no se puede crear un tejido social en base a la desconfianza. O sea, no hay atracción, no hay imán, no hay esa idea de la palabra empeñada que representa un compromiso que se va a cumplir. Eso, uno. Dos, el sujeto social de movilización en Ecuador históricamente no ha estado en las clases medias, no ha estado en las trabajadoras, no ha estado en campesinado, ha estado en el sector indígena, ¿no? Y también desde el año 90, que hubo la primera gran movilización, hasta ahora vemos que también la entropía y se ha ido enfriando y ya no tienen esa cuestión. Argentina es un monstruo, en cambio. ¿Por qué? Porque se basa, y el peronismo, en toda una estructura de los sindicatos, ¿no? Por las periferias industriales, por haber sido un foco industrial muy importante del principio del siglo XX, y eso dejó una matriz que crea bases de educación, de cultura, etcétera. Y obviamente puede haber ese arco de la derecha a la izquierda que es transversal, ¿no? Pero es porque hay una fuerte base en el mundo fabril, obrero. André, sindicato. bueno, pero ya Argentina no es industrial. No es industrial, una sociedad pero más se rural deja en su economía la que en base otro, ¿no? de la militancia del peronismo. Ni siquiera agroindustrial, es agrícola básicamente. Algo de industria, evidentemente, no se puede negar, pero en su fuerte cimiento, pues, principalmente soja, sí. Y básicamente es, y está ahí estructurado en un juego del tema. ¿Por qué sucedió eso en América Latina? Es una respuesta bien complicada, porque ahí arriba, otro territorio mucho más pequeño, una décima parte, si no es un quinceavo de lo que es la Argentina en tamaño, Uruguay desplaza una democracia vigorosa. Es una democracia interesante. Ver a la vicepresidenta de Uruguay tomando el bus o sabiendo que un vicepresidente se cae por el mal uso de una tarjeta de crédito, porque se equivocó del bolsillo y gastó $5.000 y sintió vergüenza. ¿Qué es lo que ha formado esta sociedad con vergüenza en el Uruguay y esa otra sociedad, la Argentina, que es lo mismo si es tango o cambalache? Ahí viene una pregunta que me gustaría para terminar este segmento y este programa del día, que se la dejo. Una población pequeña como la uruguaya permite, creo yo, esa utopía de la igualdad, es decir, de que una política pública sea expansiva y llegue a una mayor cantidad posible. Y creo que hay un índice tal vez de satisfacción. Tienen otros problemas en Uruguay, tampoco es que tienen un país derechos muy desarrollados y están en un plan evolucionado, pero no dejan de ser al final del día Latinoamérica, y todavía hay los que allá llaman los cantegril, que son las villas miseria, y existe todavía. No, lo existe en muchas sociedades, ¿no? Ahí tiene esos niveles hermosos tipo Holanda, Dinamarca, así que el primer ministro toma el subte igual, y sí, han logrado ese igualitarismo, creo yo, producto de haber sido ese estado tapón, ¿no? Entre dos grandes monstruos. Y eso. Pero Ecuador es otro estado tapón. Pero atravesado por una realidad. El estado tapón del virreinato de Nueva Granada y de Lima. Y en el Atlántico, Uruguay es el estado tapón de Brasil y las provincias unidas. O sea, la pelea de Portugal y España en Brasil, claro, y Argentina. Y acá era simplemente la disputa interna de los dos virreinatos que se iban al traste y se disputan eso en la batalla de Tarqui. Era una batalla concreta, esa que funda nuestro ejército, además. Es el 27 de febrero, la fecha fundacional del ejército ecuatoriano, sin que Ecuador haya tenido que pelear la batalla en ningún momento. Para no irnos al traste con Juguete Rabioso, les recomiendo que nos escuchen la próxima semana, en el próximo programa que tendremos sobre este interesante análisis de cómo los que en su momento quisieron hacer una ruptura analizan por qué no se dio del todo la ruptura. Gracias a André, al Curro y a Javier por habernos acompañado en Río Arriba, Río Abajo, un programa que quiere fluir en la conciencia de los individuos
para que tomen sus propias partituras y creen su propia sinfonía. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana